Mejor comunicados, sí, pero ¿mejor informados? Y para ello contamos con el consultor en comunicación, Juan Carlos Blanco. Juan Carlos Blanco es periodista, consultor de comunicación y profesor universitario. Comentarista político en Canal Sur TV y Radio, en el periódico 20 Minutos y las emisoras andaluzas de la cadena SER y Onda Cero. Asesora a empresas en comunicación y asuntos públicos y es profesor de empresas periodísticas en EUSA Sevilla, así como de los másteres de la Cámara de Comercio de Sevilla y del Instituto de Estudios Cajasol. También es formador en comunicación para directivos. Ha sido director de El Correo de Andalucía, subdirector de Diario de Sevilla, Grupo Yoli y redactor jefe de la cadena SER en Sevilla. En el ámbito institucional, fue director de Comunicación Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno Autonómico. Es autor de La tiranía de las naciones pantalla, los 5 pecados capitales de las plataformas que gobiernan Internet. Me ha encantadísimo estar aquí, ya estuve el año pasado. Yo creo que además todos aprendemos un montón sobre esto. Oye, la pregunta que me dijo Jesús, que le dice, oye, ahora un poco sobre eso. ¿Estamos mejor comunicados? Sí, pero mejor informados. Bueno, ahora mismo vamos a hacer esta pregunta, vamos a responder a la pregunta. Bueno, lo que yo quería contaros sobre estas de que nada, primero Jesús, muchísimas gracias. Me han encantado las primeras conferencias porque, de una parte, lo de Roger Casas, que por cierto, no sé si está por aquí, acababa de leer tu libro, o sea, que es que me lo sabía ya, ¿eh? Hábitos Sociales me ha encantado. Solo si te digo una cosa que me encantó y que me parece muy importante, oye, y sobre todo se lo decir a los 4 que han estado aquí, que me han encantado, pero que creo que es importante. Pero digo para todos, como inicio, ¿eh? ¿Tú sabes lo que decía Parraskin también de su invento? He inventado la cocaína de la conducta. Y esa cocaína la consumimos 7, 8 y 10 horas diarias. Y lo hacemos con una alegría desmesurada. Porque estamos muy felices de estar en esta tiranía de las naciones pantallas. Porque si os digo también otra cosa, ¿eh? Esto, por ejemplo, te lo coge un autoritario de tomo y lomo y dice, esto es una maravilla. Los tengo enganchados, por ejemplo, a una red social. Yo sé que esto es muy de abuelo cebolleta, pero eso a mí me vuela la cabeza cuando dices TikTok. Genial, yo los míos están todo el día en TikTok, pero TikTok no deja de ser un producto de una empresa que se llama ByteDance, que está en la órbita del Partido Comunista Chino, que por ejemplo en China dedica los contenidos educativos, divulgativos, filosóficos, y fuera prácticamente lo utiliza con un algoritmo salvaje para enganchar a billones de usuarios con contenidos que en la mayoría de los casos ya sabéis cómo son. Bueno, yo quería apuntarlo porque si no, reviento. Que eso no significa, tengo una visión crítica de las pantallas, pero yo el primero que las abrazo, que creo que hay que abrazarlas, que hay que entender y adaptarse en el mundo en el que estamos, pero también hay que tener, como digo, esa visión crítica, ¿eh? Porque esto no es de pronto, voy a ejercer el abuelo cebolleta, la casa de la pradera. Aquí hay muchísimos problemas. Cuando estaba hablando de eso, yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado el libro más leído en Estados Unidos, por lo menos que fue bestseller, uno de los bestsellers de la lista de los más vendidos del New York Times, era La generación ansiosa, de Jonathan Haidt. Necesitamos un gran psicólogo social para saber que, por ejemplo, el abuso en las redes está provocando graves problemas de desconcentración. No solamente a los chicos jóvenes, ¿eh? Yo tengo muchos amigos, y a mí me pasa también, que ahora me cuesta más leer de antes. O que, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que es capaz de ver una película en su casa y en medio de la película se pone a ver WhatsApp o Instagram. Y yo siempre me pregunto, ¿tú qué coño tienes que ver en WhatsApp si estamos viendo una película, no? Eso nos pasa, ¿no? Entonces, oye, yo creo que también es importante, que no quiero ponerme en plan de atacar ninguna generación, por favor, ¿eh? Además, yo siempre digo, bueno, primero es que cuando dijeron la red, ostras, como mi hija. Y yo sé perfectamente cómo consumen. Mi hija, ¿sabe lo que me dijo cuando tenía 14 años? Mi casa es un mundo súper friki para nosotros. Está lleno de periódicos de papel, de muchísimos libros. Entonces, yo no hacía más que darle periódico. Entonces, le dice un día a la niña, mira, papá, yo no voy a mancharme las manos. Yo, ¿qué le pasa? No, que esto está lleno de tinta. ¿De tinta? Oye, tú, pues ya está. Es decir, yo tampoco voy a entrar en eso. Yo entiendo perfectamente el mundo en el que vivimos. De hecho, me he adaptado, lo abrazo, intento integrarme, trabajo mucho en la comunicación en redes, sé perfectamente de qué va, pero insisto, creo que hay que tener una visión crítica. Es verdad que una generación, yo digo que más bien una generación con la atención devastada, pero que vienen de serie. Estos niños nacieron y se cayeron las Torres Gemelas. Hicieron la primera comunión y se cae Lehman Brothers, no sé si lo sabes. Pero bueno,
Pero es que llegan a la confirmación y viene una crisis financiera de caballo, ¿no? Y ahora le dice a las niñas, yo quiero una postre larga. No, pues te voy a confinar. Con las mascarillas con 18 años. Y ahora termina y dice, mira, voy a empezar la vida adulta. Y aparte de que le dice de que no tienen vivienda, llega una guerra en Ucrania. Y ahora lo de Gaza. Oye, pero yo creo que también hay que pensar una cosa. Os digo una cosa, voy a hacer de nuevo probando. Dentro de 3, 4 años, de pronto os van a interesar los problemas de vivienda, porque vaya a querer vivir en un piso. De pronto os va a interesar qué es lo que está pasando con la sanidad. ¿Sabéis, por cierto, quién es el mayor anunciante de este país? Bueno, de toda Europa. Pues el que vende pañales, porque ¿quién es el cliente que todos queremos? Con la madre primeriza, ¿no? Os van a interesar los temas de sanidad, os van a interesar también incluso los temas de comunidad de vuestro barrio. ¿Por qué? Porque resulta que ahora ya igual sois padre o simplemente dice, nunca había pensado que me iba a poner a pensar que la acera no está lo suficientemente limpia. Bueno, eso es la vida, ¿no? Y entonces diré, pero estoy de verdad informado. Bueno, yo creo que hay una cosa que es importante y termino con el momento cebolleta. Todo esto está muy bien. Y además yo lo abrazo. Pero también abrazo, sobre todo, la capacidad crítica, la capacidad de leer situaciones, la capacidad de entender el mundo. ¿Y sabéis cómo se consigue? Desde luego no atiborrándose de 250 vídeos diarios, que seguro que te ayuda. También un buen libro, una buena película, una obra de teatro. Mira, hay una cosa, por ejemplo, que es absolutamente subversiva, que es conversar con la gente. ¿Queréis otra subversiva? Ya. Oye, ¿sabéis que el móvil lo que se utiliza es para llamar? Porque se utiliza más o menos para llamar, ¿no? Es una broma. Pero es verdad que yo creo que es bueno también que por lo menos lo sepamos. Oye, ¿qué pasa con eso? Hablaremos algo de la dieta cognitiva, ¿no? Pero a mí lo que me habían dicho es que hablar de si estamos mejor informados, ¿no? Entonces yo, bueno, cuando me lo pedí, bueno, le voy a poner en este sitio unas fotitos que luego lo he visto y digo, bueno, es que estas las cogí yo cuando dije voy a meterme en LinkedIn. Hoy ya me metí en LinkedIn y me di cuenta que el 50% de los españoles que están en LinkedIn son Key Account Senior Advisor o COA. Bueno, hay una que se llama CEF, que no sé ni qué coño es, pero bueno, a poco me decía, ¿no? Pero la puse, luego la vi y digo, ya la voy a dejar. Pero es verdad, a que tengo pinta de estar en una pancarta de una inmobiliaria en la entrada de una gran capital y que estoy vendiendo pisos, ¿no? Bueno, es verdad, lo parezco, pero es verdad que es el momento LinkedIn. Es que todos estamos contaminados por la red. Lo que pasa es que usted está ahí TikTok. Yo y TikTok para mí es el anticristo de la conciencia, pero sin embargo, por ejemplo, tú sabes lo de LinkedIn y por supuesto yo sí soy de X, ¿eh? Yo soy de los frikis, esta tortilla ahí viendo zascas, ¿no? Oye, pero es que realmente, y lo voy a dar aquí, cuando vi eso, es que en realidad debería ponerme así, ¿no? Porque esto sí nos está pasando a todos, ¿eh? A los que tienen 20, 22, 25, a los que tenemos una importante juventud biológica, pero estamos más cerca de los 60 que de los 50, y a mucha gente. Empezamos a estar un poquito agobiados, ¿eh? Porque decís tal, bueno, oye, ¿no tenéis la sensación de que estáis abrumados cuando queréis de verdad estar bien informados? Incluso ahora desde otra perspectiva. Oye, aquí hay muchos compañeros de la comunicación institucional, ¿no? Porque todo esto hemos hablado poquillo, de esto, para no hablar más de comunicación institucional. Aquí hay muchos compañeros, a que ya no sabemos a qué frente ir, ¿no? De pronto te dicen, no, oye, sí, los periódicos, ver que ahora mismo lo importante es Instagram. Ah, vale, pero es que no me olvido que ahora ha llegado TikTok. Oye, pero ¿qué pasa con tu canal de Telegram? Oye, ¿y qué? ¿Has visto lo que pasó en X? Y dice, bueno, espérate, que le estás volviendo absolutamente loco. Vamos a hablar también de eso, porque creo que también una de las cuestiones que es importante, primero, tener criterio de dónde estamos, qué comunicamos, dónde lo hacemos y qué queremos contar, ¿no? Ya me da cuenta que lo tengo que poner esto hasta aquí, o si no, ¿vale? Porque si no diría que nos pasa como el síndrome de Ingmar Bergman. Estamos ahí, pero bueno, yo lo comento. Eso es como si te tienes que tragar 4 películas iraníes de las que van al Festival de Cannes y que todas son absolutamente tristes. O como si te dicen que te tragues 9 novelas en las que vas a hablar sobre la memoria de la guerra civil. Yo salgo huyendo cuando me dicen eso. No, sí quiero hablar sobre el momento de la memoria perdida de la guerra. Bueno, ¿qué es lo que nos pasa con las noticias? ¿Qué es lo que puede pasar a la gente joven? Bueno, pues que os terminan abrumando. También lo entiendo, ¿eh? ¿Cómo no voy a entender cuando, por ejemplo, te pones a ver un telediario de las 9 de la noche y estás a punto de que te entre un infarto de miocardio? Si uno quiere tener la tensión no alterada, yo le invito a que no vea los telediarios. Yo lo hago. Es que sigo siendo el friki que ve telediarios. Y me gusta verlo. Pero es verdad que hay que entenderlo. Oye, una no noticia, una buena noticia es una no noticia. ¿Sabéis? He dicho, ¿no? Good news, no news, ¿no? Eso ya lo sabemos. Por tanto, cuando uno ve los telediarios, pero mira, como también vivimos ahora en la sociedad del espectáculo informativo antes que el de la información, el número de noticias ligadas con sucesos en un telediario
se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Hoy en día ves un telediario, yo siempre digo que como veas un telediario, escuchas un informativo de la radio, si eres sobre todo padre de familia, estás asustado ya para todo el día. Porque yo solo veo violaciones, asesinatos escabrosos, estafas, catástrofes, bueno, sí, todo es muy terrible, ¿no? Pero que encima luego políticamente es todo una angustia, ¿no? Y yo entiendo que haya mucha gente que diga, oye, yo con esa angustia, para eso me desenchuzo. Porque es mucho más guay ponerse a ver vídeos, pues yo qué sé, de botas de montar, porque es que me encanta la hípica, o de mancuernas, porque me encanta el gimnasio, evidentemente habéis visto que yo no. Cualquier cosa de esas, claro, ¿cómo no lo voy a entender? Pero claro, nosotros, por ejemplo, ahora si nos dedicamos a este negocio, tenemos que empezar a ver, bueno, vamos a ver cómo lo afrontamos. Bueno, queda claro que a más noticias, lo que hay sobre todo más desinformación. Es otra cuestión también que sobre todo en el ámbito de la política se sufre muchísimo. En el ámbito de la política y de todos los órdenes, porque realmente, si os digo una cosa, es muy, muy fácil colar una mentira. Pero yo quiero hacer una pregunta en esta primera parte de la intervención. Oye, ¿creéis de verdad que el problema así que va a estar en la red y en los medios? ¿Por qué digo eso? Mira, realmente es verdad, yo antes que nada yo soy periodista, me he pasado más de 25 años en los medios, trabajo en periódicos, en radio. Yo lo que llevo el oficio del periodismo en la sangre. Como decía antes el alcalde, pasa así de lo que luego se pasó durante un tiempo al lado más oscuro que se habla, ¿no? Que para mí no lo es, yo reivindico siempre la política, siempre voy a reivindicar la política, allá donde esté y pase lo que pase. Ahí sí me pongo más serio. La voy a reivindicar siempre. Pero bueno, es verdad que yo he estado y me considero un tipo de los medios, ¿no? Y yo he vivido y sigo viviendo eso que los finos les llaman la crisis de representatividad. ¿Sabéis lo que es eso, no? Lo de, oye, ¿qué es la crisis de representatividad? Pues cuando ya los ciudadanos, la opinión pública empieza a quebrar la confianza que deposita el distinto estamento, la política, los periódicos, los sindicatos, las empresas, los actores. Te dice, bueno, pero ¿eso qué es? Mira, voy a decir con las típicas frases y ahora que me diga alguien si alguna vez ha podido decirlo. Bueno, políticos son todos iguales. Los periodistas son todos unos vendidos. Todos mienten. ¿Tú has leído periódicos? No. ¿Y con coño lo sabes? Ah, no sé. No, es que no tienes ni puñetera idea. Esto tampoco se lo digo porque no voy a pelear con todo el mundo, ¿no? Pero los sindicatos, unos subvencionados, unos chorizos. Los empresarios, eso sí que son chorizos. ¿No? Los actores, ya no pienso ver una puta película de cine español. Ese tipo de comentarios muy de barra de bar son clásicos. Bueno, son los que nos definen una crisis de representatividad. Y claro, cuando viene a la parte de los medios, yo digo una cosa. Oye, ¿por qué estamos todo el día atacando a los medios sobre la desinformación? Cuando seguramente los medios son los mayores diques contra la desinformación. Y ahora el medio dirá, pues lo sabes tú. No. Quiero que alguien me diga si de verdad no es así. Yo invito, por ejemplo, a que un domingo cualquiera de vosotros, iba a decir caballero kiosco, como tengo un kiosco de Sevilla para encontrar un kiosco abierto un domingo, vamos, vengo a hacer una expedición geológica. O irme aquí al Cabildo Rey dice hay un kiosco, como que. Pero bueno, imaginaos que está abierto un kiosco y que te encuentras todos los periódicos y te compras 3. Bueno, ya directamente diría alguno que me iban a hacer un reportaje en National Geographic y compro del periódico, una cosa como muy extraña. Yo lo hago, yo compro el periódico. Y siempre encuentro como mínimo 10, 12, 15, 20 artículos en cada periódico donde, entre otras cosas, te contextualiza la información, te aporta el criterio, te hace conocer mejor las cosas. Y ahora pregunto yo, ¿entonces el problema está en los medios? Más allá de sus líneas editoriales, de todo lo que queramos sobre el debate partidario y cómo ha contaminado también, en este caso, a los medios de comunicación. A ver si el problema va a estar en las redes. A ver si el problema va a estar que la falta de filtros de verificación de las redes ha hecho que con todas las cosas extraordinarias y maravillosas que tiene las redes, tenga también un punto que está siendo tóxico para la conversación democrática. Que alguien, y lo desafío aquí, me diga que la conversación democrática ha mejorado gracias
a la eclosión de las redes. Que, por cierto, yo digo como lo de Serrat aquí, nunca es triste verdad lo que no tiene remedio, y si no lo tiene, bueno, de todas formas lo vamos a intentar. Lo de las redes ha venido para quedarse, y de hecho, y ahora lo veremos, yo lo que hago es una apuesta muy firme y decidida por hacer una buena estrategia de comunicación en redes. No significa que esté contra las redes. Lo que quiero decir es que hay que desnudar también a ese mito imaginario. Está muy desnudo, es el de las redes sociales. No hay que ponerse ahí en eso, ¿no? Hay que pensar un poco también en nuestra dieta cognitiva. Realmente, oye, que me puedo equivocar, pero cuando hablaba de eso, dabais algunos 7 horas, ¿no? Por ejemplo, diarias, o también por algunas horas de trabajo, ¿no? Pero imaginaos a cada uno de vosotros 4 horas de entretenimiento, porque esas otras, lo que contaba también lo oye, ¿no? Aquí la gente no está leyendo Guerra y Paz, ¿Eh? No, es que yo lo dedico a leer poesía de Góngora, en Ceiro. Sí, me va a venir a la cárcel a robar, ¿no? Es decir, lo dedicamos a lo que dedicamos, ¿no? Vale, pues 4 horas diarias. ¿Habéis hecho el cálculo al año? Venga, que muchos de ustedes también ahí le dedicáis 4 horas a estar viendo vídeos. Bueno, no, me cargo, todo quiere decir. 4 horas diarias, ¿a cuánto equivale? Venga, voy a hacer spoiler rápido. 4 horas diarias, que realmente incluso es una cifra moderada, significa que te pasas 2 meses del año metido en la pantalla. Ahora, eso, hoy que día es 16 de octubre, significa que ha pasado el puente de la Inmaculada y yo siendo viendo gilipolleces en TikTok. La verdad. De verdad. Es que la gente se pasa 2 meses seguidos de su tiempo viendo gilipolleces en TikTok. Oye, que está bien, que yo lo digo que no. Lo que digo es que hay que combinar, lo que no, pues nada, no hay que estar 10 horas diarias. Sobre todo porque si luego hay una cosa muy importante, y ahí lo reconozco, última alusión a los chicos jóvenes, pero mira, soy profesor. Oye, esa es la realidad que vivimos. Yo creo que yo tenía que estar, yo creo que yo tenía que estar, yo tenía que ser adolescente. La última vez que un chico me vino para hacer un trabajo sin de grado, estoy en periodismo, que se dedicara al periodismo, que quisiera, no, todos eran youtubers, Instagram, de chica de moda, del sur de youtuber, imaginaos, todo era, él no iba a romper la Liga Fantasy, y poco más. Bueno, oye, es su mundo y eso hay que entenderlo, ¿vale? Pero yo creo que de aquí tenemos que trabajar y entender eso de la dieta cognitiva que nos está pasando, ¿no? Si nos pasamos tanto tiempo así, oye, luego no querremos ciudadanos críticos e informados, lo que vamos a tener son consumidores compulsivos. ¿Qué es lo que queremos? Perfecto, pero vamos a cambiar el Parlamento por el Carrefour. Claro, total, si ya no nos importa. Si de todas formas la conversación hemos degradado por completo, ¿no? Mira, es verdad que el mundo ha cambiado. Yo vengo de un mundo, yo soy de los de la Olivetti, ¿no? Como alguno que escuché alguna vez, ¿no? Y yo cuando llegué a la radio en el año 90, pues lo que había eran máquinas de escribir y 3 pantallas, y desde, mira, es una pantalla y tiene una cosa que tú le mandas un mensaje a otro, y era una cosa que le llamaban intra no sé qué, pero no era en intranet. Y luego le llegaron las autopistas de la información, todo eso, ¿no? Bueno, pues en los medios de las lentejas, como yo le llamo, porque no había otra cosa, veía telediario y tal, Don Draper, que aquí como he visto a gente que le encanta la publicidad, pues hay una maravillosa serie que es Mad Men, que protagoniza Don Draper, bueno, John Hamm, interpretando a Don Draper, ¿no? Que bueno, eran los amos. Como diría Mourinho, el puto amo, los putos amos de la sociedad del conocimiento y de la información. En este caso, los medios eran los amos. El monopolio de la información lo tenían, el monopolio de la publicidad también lo tenían. Y claro, ahí tú podías hacer un poco de todo. Y Don Draper podía ser el rey. Nosotros todos éramos como Don Draper. ¿Pero qué nos ha pasado a todos? Porque hemos pasado de esa audiencia tradicional a estos seres. Netflix o las 1001 plataformas. Somos seres plataformas. Yo el primero, Yo cuando contaba a Roger lo de los 45 minutos y más que le he dedicado yo a eso. Pasa que yo por edad, en cuanto he terminado los 45 minutos, los siguientes 2000. Yo empiezo la película en minuto 2, llegan los títulos de crédito y yo sigo intentando llegar a la cama, ¿no? Es la realidad, ¿vale? Pero es una realidad que tenemos que asumir. Ahora, en esa realidad, como digo, pues lo que nos pasa es lo que le pasa a Draper, que termina, que ya no sabe ni qué decir. Porque ¿dónde voy? ¿Qué tiro? ¿Qué hago? ¿Con quién voy? ¿No? Y además, y eso ahora ya vamos a la parte más de qué hacer desde la comunicación y terminando el contexto en un mundo en el que, ¿sabéis lo que es el entorno buco? ¿Os suena esto? Esto es muy de términos de escuela de negocio. Esto para los neoclinos totales. Es lo de, no, el mundo es más volátil, más inflexible, más flexible, más incierto. Bueno, pues esto es buca al cubo. ¿Por qué? Porque todo es incertidumbre, ¿no? ¿Qué nos pasó a una de las lecturas claras de la pandemia?
que todo lo que era inamovible ya no era inamovible. Que ya no tenemos tanta certeza. Y eso hay que entenderlo también para entender cómo trabajamos la comunicación, ¿no? Esto lo decía Cristalina Georgieva, que no está trabajando en una ferretería, la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Y, oye, cuando lo dice ella, a mí me gustó mucho. Y en un momento que me parecía Madeleine Faldo, de hecho, por cierto. La incertidumbre es la nueva normalidad. Y es verdad. Los que sois profesionales de la comunicación, ¿tenemos que asumir eso? Sí. Quienes trabajan desde la política, la comunicación política y la comunicación institucional, también. En un mundo en el que además ahí ya lo cambia todo. Te voy a contar, ¿no? Me acuerdo que me dijo un día uno, a mí me hace muchas gracias, sobre noviembre del 22, creo que era el 9 de noviembre, no recuerdo bien, pero ahora se van a cumplir 3 años de GPT, parece que fueron hace 300. No hace ni 3 años que salió GPT. Y me dice un compañero, los chicos, no te preocupes, esto van a tardar años, ¿sabes que existe? Soy yo, que van a tardar años. Se le ha tardado 2 minutos, ¿no? Vamos, cualquiera, ¿no? Hoy, todos los que estamos en esta sala puede que utilicemos ChatGPT, DeepSeek, Perplexity, Sora. Sora tiene nombre a veces que dio Esther Katz de la Isla de Tentaciones de Pavita, porque no, el nombre como, ¿no? Oye, pero es la verdad, todos lo utilizaban. Yo tengo mi escritorio de mi portátil y en una de las partes todas las inteligencias artificiales. Ahora, por cierto, lo que no hago jamás es delegar en una inteligencia artificial ni creativa, porque es mía. Es la que me permite tener un valor añadido. Porque si luego voy a terminar, ¿habéis visto lo que he puesto? Claro, he puesto una fotito mía que parecía de LinkedIn. ¿Qué es lo que pasa en LinkedIn ahora? ¿Lo habéis visto? Porque está en LinkedIn. La mitad de los posts parecen hechos por un tipo que se ha tomado un tripi. O lleno de emoji, todo muy emocional, todo súper guay, todo es live. Ya, un tripi, se han tomado algo, ¿verdad? Y no han bajado todavía. No se han bajado. Entonces todo muy súper, una cosa tremenda, ¿no? Es que esto está cambiando todo. Decía también decía, bueno, no, Roger, tú no lo decías tú, no, el correo electrónico que se contesta. Es que eso está pasando, joder. Bueno, el otro día alguien me pasó, por una historia que tengo que hacer, me taja, ya pasado un guión, y detrás venían 2 folios diciendo, chat, ¿qué voy a hacer? Bueno, diles que haga no sé qué cosa, 2 folios del prompt. Yo borra el prompt, coño, que menos, por lo menos borra el prompt, que te has puesto de un barco, tío, ¿no? Digo que lo de delegar la creatividad porque realmente hay otro problema que sí es muy grave. Cuando tú delegas la creatividad, cuando delegas tu capacidad de profundizar en los asuntos, cuando delegas tu capacidad crítica, te conviertes en ese consumidor compulsivo que al final lo único que puede servir para engrosar las colas, no digo del paro, pero sí de cualquier centro comercial. Oye, si es para eso, fantástico. Pero hay que tenerlo en cuenta, por lo de la Big Space que voy a contar, ¿no? La fake news. La era de la burocracia. Qué fácil es además montarlo. Aquí hay además un asunto muy curioso. Esto me lo pasó un poco. ¿Sabéis por qué pongo esta? Porque está llegado a un punto en que, por ejemplo, las redes sociales son como Yedoy Merlí de la burocracia, de la fake y del miedo. Tú te vas a cualquier red social y elige el bulo que tú quieras. Hay miles y miles de bulos. Decidme, ¿queréis que esto puede pasar? Venga, levantad la mano los que creéis que esto puede llegar a pasar. Oye, muy pocas manos, ¿eh? Cuando aquí hay tanto, pero mira, sabéis que yo voy a decir que sí, entonces estoy levantando más, ¿eh? Venga, levantadla más si lo tenemos delante. ¿No conocéis un tío con el pelo anaranjado que parece que ha salido en microondas y que ha vuelto a gobernar en Estados Unidos? The Washington Post acreditó 30.000 mentiras verificadas en 4 años. Yo no tengo la calculadora y la verdad es que no he hecho el cálculo, pero 30.000 mentiras verificadas en torno a 1.300 días, ¿cuántas sales? A mí me salían, creo que eran 25 mentiras diarias, más o menos. 25 verificadas. Creo que tiene muchas más, porque este hombre es una máquina. Pero, oye, cuando tú tienes al principal dirigente del planeta, te miente en torno a 25 o 30 veces diarias, ¿ha cambiado o no ha cambiado también el modo en el que se trabaja la comunicación y la comunicación en las instituciones? Evidentemente, claro que tiene que cambiar, ¿no? Yo ahí sostengo que lo que hay es una despenalización social de la mentira. Porque Tito de Nueva Roger hablaba de las cámaras de eco. No hay nada más clásico de la nueva cultura de las redes que entender de una forma mucho más multiplicada exponencialmente que cuando un bulo lo dice alguien de los tuyos, no pasa nada.
Si lo dice el contrario, se combate. Cuando alguno de los tuyos se pasa, tú te callas. Cuando se pasa el contrario, lo atacas. Cuando alguien como Donald Trump es capaz de mentir 30.000 veces durante 4 años, ¿te acuerdas lo que dijo su portavoz de gobierno, Kelly Conway, cuando la cogen en la primera de las mentiras, que es la proclamación? No sé si conocéis el caso. Aparecen las fotos y en las fotos se desmonta la idea de que había estado más lleno que la proclamación de Obama. Y lo que dice Kelly Conway, delante. Yo soy portavoz del gobierno. Entiendo lo que es ponerse delante. Bueno, pero su portavoz del gobierno es una cosa tremenda, porque yo recuerdo que eso era el Palacio San Telmo y parecía que estaba en Versalles. O sea, más. Eso tiene es decir, tiene un ceremonial, eso no es ponerse. Digo yo que la casa de la casa era tremendo. Y lo que dijo Kelly Conway, diciendo delante de la foto donde sabía que había menos gente, que no, y que cada uno más o menos era como que ella iba a presentar unos hechos alternativos. Vamos, hecho alternativo, una mentira como de aquí a Antequera, ¿no? Lo aceptamos. Y ahora os pregunto, ¿no habéis aceptado ninguna mentira en vuestras vidas? ¿No habéis compartido en un convuro, en un grupo de WhatsApp? ¿Puede haber un grupo de intoxicación más grande que cualquier grupo de WhatsApp, por ejemplo, de padres y madres? ¿Recordáis? ¿Es una cosa tremendo? ¿No? Bueno, esos son verdaderos debates contemporáneos. Habláis de los parlamentos, pero verdad, yo quería pasar esa época, afortunadamente. ¿No? ¿Conocía a Brandolini? A mí me encanta esto, ¿eh? Porque encima ahora ya voy directamente a los que estáis trabajando en gabinete y estáis trabajando en esto. Es que encima de montar una mentira, es que uno termina agotado, ¿no? Termina agotado. ¿Por qué? Porque, como dice la ley de Brandolini, es mucho más fácil y rápido crear una falsedad que desmentirla. Esto es un acerto científico, hombre, tiene su WhatsApp, pero yo creo que responde mucho a la realidad. Tú puedes mentir y es muy fácil. Yo digo ahora mismo, pues yo qué sé, ando de por aquí, cualquier cosa que queráis, ¿vale? Y ahora desmontádmela. Venga, voy a decir que hay un dinosaurio aquí en, no sé, la calle Lario. Hombre, evidentemente es muy difícil, pero yo lo voy a decir mucho. Te aseguro que hay gente que dentro de 2 horas está hablando del dinosaurio de la calle Lario. De hecho, ya veo el hashtag, ¿no? Laurus dinosaurio, ¿no? Estas cosas pasan. Hay que asumirlo, ¿no? Y además hay que asumir que vivimos en la era de la política pop. Hoy, si os fijáis bien, no vence el que convence, vence el que dice algo más chulo, más guay. De hecho, la política española, por ejemplo, se está Gabriel Rufianizando. Una cosa tremenda. Es decir, aquí lo que se trata es dar el mejor zasca para llegar a la red, dar un buen corte, que si es posible luego salga el telediario y los míos me aplaudan. Bueno, la era de la política pop o incluso de la era de la política super pop, realmente, porque ya hemos infantilizado el debate público, que también es importante. Y como contaba antes Roger y contaba y todo, y la jornada se dedica a la atención, oye, mira, yo tengo lo de los 45 segundos, lo que aguanta alguien en ver, por ejemplo, una crónica, pero me hace gracia cuando he estado consultando y llevo tiempo consultándola. Bueno, una vez he visto 15, otras 20, otras 30, yo ya no lo sé. Y ya me lía, yo pues 30 porque está bien. Pero es verdad. De hecho, cuando hablábamos sobre eso, en la anterior mesa redonda, yo no voy a hablar nada de alguien que haya leído un solo artículo informativo. Ni uno. Así, ya. Entonces, ya si digo de leerlo entero, de pasar del primer párrafo, o de leer 7 párrafos, hay que diarotar, ¿no? Bueno, hay que adaptarse, ¿no? Eso es evidente. Yo tampoco voy a entrar en otra cosa, ¿no? 6.000 impactos diarios recibe el ciudadano promedio, ¿no? Hace mis 10 años recibía la mitad. Para que entendamos también cómo funciona ahora mismo el mapa en el que nos encontramos y en el que tenemos que trabajar, ¿no? ¿Sabéis por qué podemos seguir? Porque yo siempre digo en esto que digo, mira, yo antes pensaba que en esto de la comunicación era jugar 11 contra 11, ¿no? Tú, Steve, si te dedicabas a la comunicación política, los tuyos frente a los otros, cosas así, ¿no? Pero es que ahora el mundo de la economía y de la atención no son 11, son 11.000 y me quedo corto y pueden ser 110.000. Hay tanta gente que emite tantos mensajes desde tantos canales diferentes que tienes que entender bien cómo se juega ahí, ¿no? Oye, ¿qué hacemos para que nuestro mensaje se eleve sobre el nivel de este rollo? ¿Qué te...? Lo primero de todo, evidentemente hay que darle al F5 y acercarse. Yo he contado aquí y os he mostrado una visión muy crítica, si se quiere, también porque tengo tendencia a la acidez verbal, pero hay crítica también o una mirada que intento desmontar algunos de los mitos imaginarios de las redes. Pero
insisto, todo eso lo estoy diciendo, me he roto una cosa. Yo soy tan silly con ese aspecto que igual que te reviento TikTok, le diría a un político, bueno, oye, pero hazte una cuenta, ¿eh? Porque ahí es donde foto la gente joven. Si tú quieres, por ejemplo, estar en el target en el hora de 25 y, por ejemplo, y esto es un hecho real, oye, tú quieres desmontar el discurso machirulo de esos profetas llenos de testosterona que han invadido el TikTok y que le cuentan sobre todo a chicos varones de 20, 22, 25 años que la violencia de género no existe. Esto que estoy contando es un hecho real. ¿Quieres combatirlo? Por lo menos tendrá dado una nota risa, ¿no? En que salga en Europa Free, ¿no? Ya ves tú, te está asustando, ¿no? Tendrás que estar allí, ¿no? Tendrás que estar en el terreno de juego donde se combate, ¿no? ¿Cuál fue la entrevista, por cierto, hablando antes del hombre del pelo anaranjado que gobierna todo como si fuera un emperador sátrapa? ¿Cuál fue la entrevista que tuvo más impacto en las anteriores elecciones norteamericanas? ¿Sabéis cuál fue? ¿Os suena Joe Rogan? Un podcast. Un podcast de esto de 2 horas. Creo que era en YouTube, no recuerdo bien. Pero tal. ¿Hay que hacerse, por tanto, un Darwin? ¿Hay que adaptarse a la realidad? Sí. Porque si no, o te aclimatas o te aclimueres. Y aquí estamos para estar y para influir. Y en el caso de las administraciones públicas, para gobernar, pero también para informar sobre cómo se gobierna y para combatir determinados marcos mentales. Porque, entre otras cosas, si las sociedades queremos que sigan desarrollándose, necesitamos tener instituciones sólidas y fuertes que sepan comunicar a los ciudadanos de forma madura aquello que es de interés público. Somos cazadores de confianza, no lo olvidéis tampoco, ¿eh? Y al final hablamos de la atención, pero realmente, y por eso yo quería tener aquí eso, hablar la mitad un poco de la atención, ya me estoy pasando, recortaré, no os preocupéis, pero hablar también de la confianza, porque sí, eso está muy bien, pero realmente nosotros en ese mundo tan incierto, lleno de ruido, un montón de noticias fake, miles y millones de impactos que te llegan de distintos canales, tú al final, ¿a qué te tienes que dedicar? A ganar confianza de la gente, que sepa que tu mensaje, dicho en el lenguaje, te contaba, creo que era uno de los chicos, o sea que tiene toda la razón. Oye, ¿qué nos pasa a los más mayores cuando decimos, no, hay que tener TikTok? Yo no he visto tíos más ridículos que algunos tíos de 50 años en TikTok. Vamos, no sé usted, es que de verdad es para tener una pared para fusilarlo, ¿no? Es decir, no, sea tonto. O sea, usted no puede parecer un niño de 20, que esto parece la juventud baila y el tío está a punto del geriátrico, ¿no? O sea, eso no hay que te entienda, ¿no? Esto no significa que tengamos que ir ahora a la educación, ¿eh? Ni a la propaganda, ¿vale? Yo recuerdo, con todos los periodistas hechos de todo, ¿no? He visto mucha propaganda por parte de los gabinetes de comunicación, pero también he visto que desde los propios periódicos a veces se ha hecho mucho de eso, ¿no? Yo creo que hay odas a Stalin más mesuradas con algunas cosas que yo he visto en los últimos años. Hay que tener mucho cuidado también, porque realmente, como digo, yo creo que hay que buscar la confianza y hay que ganarse algo que un tipo que yo aprecio mucho, esto también viene en un formato libro, es El fuego y la ceniza, un libro, un ensayo de Michael Ignatet que recomiendo a todo aquel que se quiera entrar al mundo de la reflexión política, ¿no? Michael Ignatet, que es catedrático, ensayista, también en su momento fue candidato del Partido Liberal al cargo de primer ministro en el gobierno de Canadá. De ahí, de su paso por la política, sale la idea de publicar este libro, Fuego Cenista, donde, entre otras cosas, alude a algo que a mí me gusta muchísimo, que es un político, en su comunicación, tiene que ganarse el derecho a ser escuchado. Y os puedo asegurar que un político no se gana ese derecho bailando. Se lo hace desde el rigor, desde mensajes que calen bien, que lleguen bien, que sean claros, que sean honestos, preocupándose por supuesto de aparecer en el radar, ¿eh? Porque cuando tienes tantísimos impactos, es muy difícil que tu mensaje llegue. Tienes que buscar la manera de llegar, ¿no? Entendiendo que lo que no se comunica no existe y que o comunicas o te comunica. Esa es otra. Ya no estamos en ese punto de monopolio de la información y, como se dice también en este tipo de situaciones, pues tú puedes tener una gran reputación y perderla con una mala tarde en Twitter o que de pronto te salga una historia. Oye, hablabais sobre eso. Claro, es que los chicos, por ejemplo, se comunican a través de sus propios canales. Es normal que no queda otro. Oye, ¿cómo le llega un chico a Facebook, no? Pues esa red social donde están mis padres. O sea, ¿por qué no van? Porque están mis padres, ¿no? ¿Por qué no van a pedir? Pues no van ahí, mi hermano, porque tú y yo. Bien, claro. Es que eso es así. Hay que entenderlo bien también, ¿no? Entender también que ya se han eliminado los tiempos muertos, ¿no? Que el mundo, además,
es 24/7. Continuamente hay que lanzar mensajes, hay que entender eso, ¿no? Para los compañeros, yo digo que esta pregunta hay que hacérsela. ¿Han muerto las notas de prensa? Porque estamos todo el día con las notas de prensa. Oye, yo creo que es importante. Ahora, darles importancia de verdad. Siempre digo que si quieres que una noticia sea como Nicole Kidman en Los Otros, que esté muerta y no lo sepa, públicala el viernes por la tarde en una nota de prensa y métela por Europa Press. Tienes la garantía de que nadie la va a ver, ¿no? Es como esto es como cuando te viene también muchas veces la policía. ¿Qué has visto lo que has sacado tal? ¿Y a dónde lo has sacado? ¿Dónde? Hombre, ¿qué lo has sacado un tal medio? Digo, vale, pero ¿dónde? Y de pronto aparece la noticia, está en una columna de salidas de la edición de papel de un periódico residual. Digo, coño, ¿no? Yo digo en broma que eso es el síndrome de la columna salida. Sí, vamos a ver, no le des tú tampoco, no hagas lo del efecto Streisand, ¿sabéis? No es el bar, que el efecto de la... Bueno, lo que me enrollo y no termina, ¿vale? Bueno, pero pensamos de las notas de prensa, ¿no? Oye, antes lo decías, ¿no? Por aquí, ¿no? Los ayuntamientos, por ejemplo, Facebook, hay páginas de grupos de Facebook que funcionan casi que como plelos de sus ayuntamientos. Hace poco he hablado con una amiga mía de un municipio de Sevilla, de La Rinconada, lo voy a contar, tampoco es que sea nada de otro mundo. Era muy curioso, no se lo sabéis, pero bueno, La Rinconada en realidad son dos municipios, Samoso y La Rinconada. Uno tiene como 15.000 y el otro tiene 30.000, ¿vale? Bueno, pues tiene dos grupos, uno de esos de La Rinconada, que tiene 15.000 y digo, coño, los bautices los meten en el grupo, ¿no? Y luego tiene otro, que son cerca de 30.000, y digo, otros que desde que los bautizan los meten en el grupo. Claro, cuando tú tienes dos grupos que además son muy intensos, muy activos, tú dices, como, bueno, tú lo has dicho, ¿no? Como para no estar ahí, ¿no? Ese tipo de cosas hay que entenderlas. Pero igual que hay que entender que la parrilla mediática para los profesionales de la comunicación ha cambiado. Ya no basta con hacer vídeos, o con declaraciones en otra prensa. Ahora lo que hay que estar continuamente cambiando. Igual puede ser un día un vídeo, pero lo siguiente puede ser una buena infografía. Antes hablaba, oye, algunas redes están teniendo un triunfo absoluto. Yo quiero comentar por cercanía, habláis de eso. Mis hijos con 25 y 21, para ellos, como para todos los amigos, Twitter Sevilla es como la referencia. Ya no es la referencia a los medios, pero Twitter lo siguen religiosamente. Claro, no para de pronto decir, voy a leer, bueno, han leído una editorial, han leído menos editoriales que Guardina Agua partido de tenis. Es decir, no, eso está claro. Pero sí, por ejemplo, información de servicio, que es muy, muy importante también, ¿no? Oye, hay que entender eso, que hay que cambiar mucho. Igual resulta que es muy importante, hablo de Sevilla, pues por ejemplo, quien está ahora mismo en la posición que es el alcalde, hoy en día tiene un podcast, que por cierto es muy bueno, porque tiene capacidad comunicativa, también no es esa cosa, ¿eh? Hay alcaldes que tienen la misma capacidad comunicativa que Zaparé. Sin embargo, hay otros, bueno, hoy he visto uno, que no vea, ¿no? Su capacidad de comunicación, ¿no? En este caso que has puesto, hoy hace un podcast con tu cotillo. Me hizo una entrevista de él para lo del libro este de las pantallas y se lo dije yo, Antonio, me ha hecho mejor entrevista que la mayoría de los compañeros. Pero hay gente que tiene esas capacidades, por lo que sea, las tiene, ¿no? Hay que entender ya que las estrategias son móviles, creo que es una novedad, ¿no? Esto lo dice Antonio Gutiérrez Rubí, yo lo comparto. El envío permanente de mensajes visuales, imágenes, vídeos fuertes, memes, convierte los móviles en una increíble herramienta también de comunicación política. Realmente lo que está diciendo algo es muy obvio. ¿Cuál es el porcentaje de tráfico de contenidos del teléfono móvil con respecto al cómputo total de canales? Pues en torno al 75-80% del tráfico viene del móvil. No hay más preguntas, ¿no, señoría? Como para no tener una estrategia de móvil, ¿no? Hay que pensar, por tanto, menos en notas de prensa, más en lo audiovisual y más en lo social. Yo creo que todos tenemos muy buena... creo que decías tú, ¿no? Creo que lo decías tú, Victoria, ¿no? Por eso lo llamas Victoria, porque no hay mucha... y es verdad, oye, para andar se aprende andando, ¿no? Y se están haciendo muchas cosas. Los compañeros que nos conocemos hace tiempo, está cambiando todo, por completo. La profesionalidad, la capacidad de criterio y de entender las redes que tienen la mayoría de los profesionales se ha elevado muchísimo. Ha cambiado por completo. La llegada también de nuevos profesionales jóvenes que entienden esos lenguajes, es que es natural. Eso me pone a mí de community manager, porque community manager, hay que ser la palabrita, ¿eh? Community manager. La mayoría de los que son community manager, los de mi edad son todos sobrinity manager. No, pero yo tengo un amigo que tiene un primo que tiene un sobrino, pues tú vas a llegar a las redes. Ahora afortunadamente ha cambiado, ¿no? Se ha cambiado por completo, ¿no? Hay que huir de la estrategia helicóptera. Lo voy a publicar todo y en todas partes. No.
evidentemente, ¿no? Me decía el otro día alguien que un tema muy interesante, me decía, me empieza a hablar, tal, yo es que trabajo mucho en Instagram, porque yo me dedico, no voy a contar la parte, pero sí de que se dedicaba, su target era cenar personas de 50 años, padres de niños con una historia dura, ¿vale? Eh, Admirable, pero yo lo hago todo ahí en TikTok y me digo, oye, ¿por qué no usas Facebook? Eso, tío, coño, pues si son para personas de 50 años, como tú intentes usar TikTok para mi grupo de amigos, se te caen los lagrimones, porque no lo tiene nadie. Nadie. Sin embargo, si lo usa entre los museos, pues es su pan nuestro de cada día, ¿no? Hay que intentar hoy, por tanto, de la estrategia helicóptero e intentar poner el foco, que al final vale para todo, ¿eh? Poner el foco para todo, ¿eh? No solamente en temas de comunicación, ¿eh? Esto es algo que, por cierto, cuando eres capaz de poner el foco porque tienes concentración, hoy en día en la sociedad del conocimiento viral se ha convertido en una ventaja competitiva. Hoy, si eres capaz de concentrarse, tiene una ventaja competitiva sobre el resto. Quien es capaz, por ejemplo, de hacer una lectura más o menos profunda, iba a decir de un contenido, no, de un artículo periodístico, de un libro, de un ensayo, de una novela, de lo que queráis, de ver esa película de 2 horas sin estar continuamente viendo el móvil, tiene una enorme ventaja competitiva. Aparte que tiene una vida más saludable. Menos es más, me pasó un poco, directamente. Esta la podía cambiar ya, porque te podía cambiar por la calle. Menos es más. Cada día lo tengo más claro. Menos es más. Hay que ser mucho más simple. Mejor dicho, simplificar. Simple no. Hay que simplificar. Entre otras cosas, mañana creo que hay una sobre comunicación en lenguaje claro, ¿no? Esa es otra de las que voy a tomar notas, ¿eh? Yo cada día soy más ferviente partidario y defensor de la política donde se utiliza un lenguaje claro, que no significa ser simple, ni primario, ni pobretón, ni demagógico. Significa un lenguaje claro, rico, bien estructurado, ordenado. Yo en eso recomiendo a la mayoría de vosotros. Si os gustan esos temas, también hay libros magníficos. Hay uno de fallecido, Mario Tascón, pero también hay uno muy bueno norteamericano, el de Smart Brevity, de los fundadores de Axio, donde te explica muy bien cómo esa comunicación clara también te puede ayudar a mejorar también tus habilidades profesionales. Yuval Noah Harari, que a algunos no les gusta mucho, pero la verdad es que es un divulgador con una capacidad para la divulgación increíble, dice que en un mundo de informaciones irrelevantes, la claridad es poder. Yo lo comparto, yo lo creo por completo, ¿no? O como decía J. Carver, de lo de es la economía estúpida, lo de Clinton. Yo que ya tengo una edad me acuerdo, ¿verdad? Que cuando llega Clinton y utiliza simplemente ese claim muy corto, para desde 4 palabras, es la economía estúpida, porque decía, y lo pongo aquí, como quiero decir 3 cosas, entonces no dice nada, céntrate en alguna, no te comas la cabeza. Bueno, ¿qué me ha pasado? Se me va esto. Sobre la comunicación en la política local, yo creo que esto que estoy contando quizás redunde en lo que ya os he dicho, ¿no? Pero bueno, con todo lo que estamos hablando de las redes, y aquí hemos visto un ejemplo muy bueno sobre eso, aquí lo que se trata también de hablar con la gente, que parece que se nos ha olvidado. ¿Sabéis cuál es la mejor red social? Los bares, los centros cívicos, las plazas, esto, la gente se va a olvidar, pero es que se puede hablar con la gente. Es que no te lo prohíbe. Bueno, que yo he llegado a estar en redacciones donde un tipo le manda un correo al que tiene enfrente. Digo, pues yo no sería más fácil decírselo, ¿no? Estas cosas están pasando, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo creo que es muy importante también que desde el punto de vista de la comunicación subrayemos todo aquello que nos hace cercano, que nos hace creíble, que entendamos que esa persona que lo coloca en la figura de un alcalde se arremanga, está ahí, no elude el conflicto, no elude el problema, cualquier situación en la que estar está. Yo creo que también es muy importante eso. Y porque eso también al final es lo que te va a permitir tener esta especie de red cercanía, ¿no? La agenda del alcalde es muy importante. Bueno, la agenda de cualquier político, es verdad que si tú diriges el mundo, pues muy difícil, ¿no? Pero cuando alguien está en un territorio determinado, qué importante también desde el punto de vista de la comunicación es no volverse loco con las pantallas y recordar que nosotros trabajamos para las personas, evidentemente, ¿no? Y por tanto recordar también la importancia de los medios de comunicación. Porque, mira, antes hablaba de ponerlo en la red, es que todo es redes, sí, eso está muy bien. ¿Sabéis qué porcentaje de noticias publicadas en medios logran tener un impacto
real en las redes, es decir, que la gente si las comenta, comparte, más de la mitad de las noticias que hoy en día tienen impacto, provienen de medios de comunicación. Esos devastados medios de comunicación tradicionales que siguen manteniendo una función que creo que es muy, muy importante, que es la función de prescriptores. Hay que volver, por tanto, al retorno a los básicos. La transparencia, la honestidad, la gestión rápida, fiable, entendiendo los nuevos canales, pero sin volverse loco. En esto yo digo mucho y voy terminando, y ya me lo digo de verdad, cuando yo voy terminando normalmente se tarda luego 10 minutos más. ¿Por qué? Porque tú tienes que adaptarte a esta nueva realidad, pero no olvidarte jamás de aquello que de verdad te va a hacer seguir conectando emocionalmente. Y eso, al final, es esa emoción. Nosotros no comunicamos para las neveras, comunicamos para las personas. Y lo que tenemos que es contactar con las personas, tener esa relación con las personas y ser útiles a las personas, ¿no? Esto, antes que salga, la ley va a poner la broma de Carlos Tervira. Otro libro, lo siento, son formatos que, bueno, pero este libro ya todo el profesional de la comunicación le digo, tienes que leerlo. Que es el libro de Mark Thompson, Sin palabras, ¿qué ha pasado con el lenguaje de la política? Yo aquí siento mucho apeto, lo sé, que no quiero matar a nadie, pero es mirarlo porque de verdad, para mí es un decálogo, eso simplemente lo he cogido de las 400 páginas y hice un resumen, ¿vale? Si dices una cosa y luego haces otra, la opinión pública perderá la confianza en ti. No intentes engañar al público acerca de quién eres. Si los ciudadanos van a verte como un político profesional, el sentido común sugiere que te lo pienses 2 veces antes de verter cubos de basura sobre tus colegas y sobre ti mismo, lo que hablabais de la polarización, ¿eh? Trata la opinión pública como adulto. Yo creo, pero la estamos tratando como adultos. Comparte con la gente que quiere lo que piensas de verdad sobre políticas concretas, incluidos los sacrificios. No escondas la realidad debajo de la alfombra. Destila políticas públicas complejas en un lenguaje llano, porque el gobierno moderno es comunicación. Llena tu departamento, está cambiado por completo. Llena tu departamento, si tienes los recursos, por supuesto, de escritores de verdad, de gente que sepa escribir. Que es que se nos ha olvidado que comunicas a alguien que sabe escribir, que sabe leer, que entiende, ¿vale? Esto no es un programa musical. Escritores, artistas gráficos, videógrafos, productores, evidentemente todo. En las sociedades controladas es posible que no te pasen facturas ni las mentiras más descaradas, pero en las sociedades centrales con conexiones digitales de 360 grados, la negatividad ya no funciona, nos tiene a todos fatosigados. Y recordad también, la única empatía que podrá juzgar la opinión pública será la tuya y el don de la escucha es tan importante como el del habla. Hay que ser útiles. Yo he puesto aquí a nuestro amigo, pero he cogido una inteligencia artificial. Y digo, hombre, ya que estoy en Málaga, no me da pues ya que muchas gracias. Decirle, obtener un alcalde es alguien que es útil para que su ciudad avance. Porque además no se trata de estar informados agobiados, se trata de estar informados con un poquito más de alegría. Muchísimas gracias y ahora todo está periodo a la hora de la merienda. Gracias.